Y hoy el Luchán se está jugando un poco más atrasado. Eso lo puede complicar. ¡Upa! Falta sobre Barinaga, tiro libre. Uy, ponelo a grabar, Tato, ¿eh? ¡Qué tiro libre que tiene Guaraní Antonio Franco, Pino! Buena chance para Guaraní en los pies de, como ya sabemos, ¿no? Barinaga, que le pega muy bien al balón. 10 minutos tenemos. Diego Gachero, que se salvó de la amarilla, solo recibió una advertencia por parte del árbitro. Señoras y señores, hay tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Y qué decirte, Pino, ¿eh? ¿Cómo la ves, Enzo? Y relaté un par de veces a Guaraní y Barinaga desde ahí puede convertir, ¿eh? Un par de veces nomás, ¿eh? Un par. Sí. Señoras y señores, mucha efusividad en los hinchas de Guaraní Antonio Franco, lo están escuchando. Tiro libre para Guaraní. Lo tiene muy cerquita Luchanz y no habría que descartar que también le puede pegar el Luchanz, ¿no, Pino? Y el Luchan está parado al lado, pero no creo que se la saque a Barinaga. Tiro libre para Guaraní. Prepara la garganta, hincha franjeado. Puede llegar el gol. Le va a dar Barinaga. Se levanta la hinchada de Guaraní. Da la orden Sosa. Señoras y señores. Barinaga. ¡Gol! Te lo dije, Pino. ¡Gol! Antonio Franco, señores. 11 minutos y medio. Guaraní le está ganando a Sol de América. Gol de Cristian Barinaga. La pelota rebotó en la barrera, pero se lo damos a él. Guaraní 1, Sol de América 0. Y lo decía Ascenso, le tenía mucha fe a Barinaga, que como sabemos le pega bien al balón. Tuvo la fortuna de que rebotó la pelota y se colgó en un ángulo. ¿Qué suplente le quedan a Guaraní Antonio Franco, Colo? Le quedan con el número 12 Gastón Molina, Darío Soma, Francisco Belingui, Agustín Goni, Lucas Cabrera y Luis Rivero. Bien, ¿eh? Lucas Cabrera, que es un juvenil de acá, de la casa, tiene 19 años y hoy por primera vez está en el banco de suplentes. Chico Cabrera, balón para Barinaga, se viene Barinaga, se quiere matar la de Barinaga. ¡Gol! Otra vez el doblete, Cristian. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco, señores. Hay gol de la franja, señoras y señores. 13 minutos 20. Guaraní Antonio Franco le está ganando a Sol de América por 2-0. Qué importante es Barinaga para este equipo, ¿no, Enzo? Que es un jugador que te marca la diferencia en cada partido. Hoy con el tiro libre, ahora con esta, le quedó la pelota, no dudó, remató de gran manera y pone el 2-0 para Guaraní. La regalaban para Villalba. Villalba jugando con Alarcón. Alarcón descargando para Romero. Romero se viene por derecha. Sassuno para de dar indicaciones, ¿eh? Alarcón. Villalba. El que la tiene ahora es Alarcón. Jugando con Romero. Se viene Romero por derecha. Señoras y señores, se va a venir el centro. No, lo cortaban rapidito. Alarcón. Gol, señores. Ay, ay, ay. Señoras y señores, hay gol. Gol de Sol de América. Hay gol de Sol de América, señoras y señores. A los 36-40. Sol de América le descuenta a Guaraní Antonio Franco, Pino. Como te decía, Enzo, se notaba el hombre de más. Uy, uy, uy. No se puede apuntar nada. Qué rápido que está el juego, Pino, por Estaba favor. comentando y Almirón sacó un remate a mitad de cancha que casi se meten en un ángulo. Bueno, como te decía, se nota el hombre de más que tiene Sol de América. Se notó en la última jugada, tras un centro, gran definición del nuevo Agüero y pone el 2-1. Fue centro cuando parecía Claro, que como decía Enzo, una jugada que parece que se lleva la pelota, tira en el centro y bueno, conecta de gran manera el número 9, Héctor Agüero. Y ahora esta falta, ¿no? Que es peligrosa para Guaraní. Suele pasar esto. Cada tanto, pero pasa, ¿eh? Parecía que la pelota se iba apuntando algo con Pino, nos agarra desprevenido el gol, ¿eh? Pero bueno, cosas que pasan. Señoras y señores, va a venir el centro. Va a venir el centro de Gómez Cano, señores. Tenemos 41-15. Va a caer la pelota de Sol de América del pie de Gómez Cano. Viene el centro. Gol de Sol de América. Gol de Sol de América.
Lo acaba de convertir Alarcón. Y ahora las cosas están 2-2, Pino. Inentendible lo que pasó, ¿no? Porque la pelota quedó en el área, quedó bollando, nadie la sacó y bueno, además de pegarle mal, el jugador de Sudamérica tuvo la suerte de que la pelota ingresó.